tipo de sushi empacado listo para ser esterilizado.
Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, médico, muy buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, Buenas noches, ¿se me escucha? buenas noches. Sí, lo estaba escuchando perfectamente. Bien, vamos a dar inicio en todo caso. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam, soy la asesora académica del Centro de Capacitación Consultoría Internacional Público-Privada CIP. Les agradezco y les doy la bienvenida a este curso de actualización internacional denominado Medicina y Cirugía de Braquicefálicos en Canes y Gatos. Esta noche la exposición está a cargo del médico veterinario zootecnista Lelis Choque Núñez desde Perú. Estimados participantes, para una buena exposición se les pide por favor mantener el micrófono y la cámara apagada. Aquellos participantes que tuvieran dudas o consultas seguramente lo podrán realizar cuando el médico lo solicite o al finalizar su exposición. Y aquellos participantes que desean adquirir el material, la clase grabada y la certificación, aún lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp que lo estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase al médico. Adelante, médico Lelis, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Mm, Estamos una vez más aquí para poder, pues, hablar sobre aspectos importantes en todo lo que es, pues, los braquicefálicos en la medicina veterinaria. Al final, estaremos dándoles, absolviéndoles las preguntas correspondientes. Rebeca va a seguir peleando con las acciones del licenciado José Luis. Además, va a decir que el video que presentaron en su contra es de alto profesional. Bien, vamos a dar inicio. Me escuchan perfectamente, ¿no? Sí, doctor. Ok. Bueno, vamos a hablar del síndrome braquicefálico en perros y gatos. Esta es una patología que se caracteriza por una gran variedad de anomalías anatómicas de diferente intensidad, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, la elongación del paladar blando, el estrechamiento de los orificios nasales o la hipoplasia traqueal. Estas características anatómicas causan, entre otros signos clínicos, ¿no?, problemas, pues, respiratorios, como problemas gastrointestinales de intensidad variable, como por ejemplo la intolerancia al ejercicio, el diestrés respiratorio, la disfagia, el reflujo gastroesofágico. La medicina y cirugía de braquicefálicos en perros y gatos se refiere al cuidado y tratamiento médico y quirúrgico de las razas de animales que tienen una estructura craneal característica con un hocico corto y ancho. Estas razas podemos mencionar
en lo referente a los perros, a los bulldog, que es una estadística importante que más adelante lo vamos a ver, que es pues el preferido por, por las personas, ¿no? Que tienen este tipo de perros, el pug, el boxer, el shih tzu, y en los gatos tenemos el persa y el himalayo. Este término brachiocefálico hace referencia a las razas que presentan una condroplasia del cartílago de la base del cráneo que da lugar a una disminución longitudinal del eje craneal, caracterizándose por presentar un cráneo facial ancho y corto, con una correlación del eje ancho del cráneo respecto al eje largo de 0,8 mayor. Esto se debe en gran medida a la selección genética realizada por los criadores. Como consecuencia de esto, estos perros o caninos presentan diferentes anormalidades anatómicas en las vías respiratorias que ocasionan pues una serie de problemas respiratorios junto a otros a nivel gastrointestinal, como ya les habíamos indicado anteriormente. Entonces, el síndrome brachiocefálico podemos considerarla pues una patología de evolución progresiva, cuya gravedad va aumentando con la edad. En algunos casos, los signos clínicos que presentan se vuelven severos a los 12 meses. También puede ser a los 4 meses en otros animales, ¿no? Y la sintomología aparece hasta los 2 o 3 años. Afecta de igual manera a machos y hembras. Los animales braquicefálicos a menudo presentan problemas de salud específicos debido a su conformación anatómica, como por ejemplo el síndrome braquicefálico, problemas oculares, problemas dentales, problemas gastrointestinales, ¿no? En el referente al síndrome brachiocefálico, como les he dicho, son problemas respiratorios, ¿no? Que incluyen, pues, la estrechez de las fosas nasales, la elongación del paladar blando, la hipoplasia traqueal, o sea, una tráquea subdesarrollada, y el colapso laringeo. Todo esto conforma el síndrome brachiocefálico. Estos problemas de todas maneras van a causar los problemas respiratorios graves, especialmente, ojo, ojito, en situaciones de estrés o calor, ¿no? Porque a estos perritos no hay que someterlos a estos problemas de estrés y de ejercicios también, ¿no? No son intolerables, no toleran. Los problemas oculares, debido a la forma de su cráneo. Estos animales pueden tener órbitas oculares poco profundas, lo que puede llevar a exoftalmos, o sea, los ojos saltones, y una mayor predisposición a las úlceras corneales y a otras lesiones oculares. En tercer aspecto tenemos los problemas dentales. La estructura mandibular de los braquicefálicos puede llevar al apiñamiento de dientes y maloclusión, lo que puede causar enfermedades periodontales y otras complicaciones dentales. Esto también tenemos que tener bien en cuenta cuando nosotros hagamos el diagnóstico, ¿no? en estos perritos. Y en cuarto aspecto, los problemas gastrointestinales, que algunos braquicefálicos pueden tener predisposición a enfermedades gástricas, intestinales, incluyendo problemas de regurgitación y vómitos crónicos.
Síntomas del síndrome braquicefálico. Vamos a nosotros observar en el diagnóstico una respiración ruidosa, ronquidos, estertores, con mayor frecuencia, ¿no? Dificultad para respirar, especialmente durante el ejercicio y en climas cálidos. Intolerancia al ejercicio. Sofocos. Cianosis. A la observación de la cavidad bucal vamos a encontrar una encía azulada, ¿no? Ya el animal se está ahogando, asfixiando. En algunos casos van a ocurrir desmayos, pérdida del apetito y también en algunos casos el letargo. La medicina de braquicefálicos se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de estas condiciones. Las intervenciones quirúrgicas son la principal solución a estos problemas. Cirugía de las vías respiratorias, cuidados oculares y atención dental. En lo referente a las cirugías, tenemos procedimientos para corregir, por ejemplo, las narinas estenoicas, el acortar el paladar blando y en casos graves procedimientos para tratar el colapso laringeo. Esas son las principales cirugías. Cuidados oculares, ahí tenemos que tratar las úlceras corneales y otras condiciones oculares y pueden haber también cirugías cuando sea necesario. En lo referente a la atención dental, tenemos que ver el manejo de enfermedades periodontales y la corrección de maloclusiones dentales. Cirugía para el síndrome braquicefálico. La cirugía para el síndrome braquicefálico es un procedimiento complejo. La cirugía puede incluir uno o más de los siguientes procedimientos. Una rinoplastía que va a hacer el ensanchamiento de las fosas nasales. Una estafilectomía que va a consistir en el acortamiento del paladar blando. Y la tercera cirugía importante es la eversión de los sáculos laringeos, que consiste en la extirpación de los sáculos laringeos evertidos para solucionar el síndrome braquicefálico. Para hacer estas cirugías se debe combinar con el tratamiento médico para optimizar los resultados. El manejo anestésico de estos pacientes, a menudo complejo, es una parte fundamental de la intervención. Se trata de pacientes con obstrucción parcial de la vía aérea superior que les ocasiona una dificultad respiratoria. Los momentos más críticos del procedimiento anestésico son la inducción y la recuperación, debido a las características fisiológicas y anatómicas que presentan los brachiocefálicos. Las complicaciones más frecuentes asociadas a este tipo de procedimientos son la obstrucción de las vías aéreas, las alteraciones gastrointestinales y la alteración de la termorregulación. Es muy complicado en lo referente, pues, a la inducción con la anestesia que se le va a aplicar para hacer la cirugía correspondiente. El 100% de los braquicefálicos son tratados de elongación del velo del paladar. El 50%
de estenosis del orificio nasal y el 30% de afecciones laringeas como la eversión de los ventrículos laringeos o el colapso laringeo. Entonces, acá vamos a incidir más en lo que son, pues, la elongación del velo del paladar. El origen de estas afecciones son las modificaciones anatómicas, por lo que el objetivo del tratamiento y la cirugía que se va a realizar en estos caninos es restaurar la anatomía que permita recuperar la capacidad de ventilación compatible con un ejercicio normal. Vamos a despejar las vías respiratorias para darle, por supuesto, mejor calidad de vida a los caninos braquicefálicos. Para esto, vamos a conocer un poco de la anatomía laringea. La laringe, pues, está soportada por los cartílagos cricoides y tiroides. Los cartílagos aritinoides, izquierdo y derecho, cubiertos con mucosa, se encuentran en el extremo rostral de la laringe. Forman la parte dorsal de la hendidura glótica. Las apófisis corniculada y el cuneiforme de los cartílagos aritinoides se proyectan en la hendidura glótica. Los pliegues vocales forman la parte ventral de la hendidura glótica. Los músculos cricoaritenoideos dorsales están inervados por los nervios laringeos recurrentes y son los únicos abductores de los cartílagos aritinoides y de las cuerdas vocales. Los signos clínicos. Los principales signos clínicos incluyen la dificultad respiratoria, estridores, respiración por la boca, imposibilidad de respirar, cianosis, colapso, signos que aumentan con el ejercicio, la excitación o altas temperaturas ambientales. Eso hay que tenerlo, les vuelvo a repetir, hay que tenerlo bien en cuenta este aspecto. La elongación del paladar blando, que es la que más se presenta, es una enfermedad quirúrgica que se presenta con mayor frecuencia en estas razas. Los signos incluyen arcadas, ¿no?, emesis, vómitos, estertores respiratorios, ruidos al respirar, ¿no? Y a veces disnea inspiratoria, dificultad para poder tomar el aire. En ocasiones, en perros de razas braquicefálicas afectadas puede observarse el síncope con cianosis o sin ella, debido a las anormalidades concomitantes de las estructuras nasofaringeas, como estenosis de los hollares, edema de tubérculos cuneiforme y corniculado, mucosa nasofaringea hiperplásica y edematosa, eversión de los ventrículos laterales y el colapso laringeo de grado variable. Estertor y estridor. Estos signos de la enfermedad respiratoria alta obstructiva son tan frecuentes en los perros braquicefálicos que muchas veces los propietarios no reconocen como anormal la respiración ruidosa. El estridor es un ruido inspiratorio de tono elevado, producido por la obstrucción del flujo aéreo laringeo.
Los perros con paladar blando alargado generalmente tienen ruidos respiratorios de gorgoteo estertoso, característicos que son consecuencia de la oclusión de la hendidura glótica por el paladar blando excesivamente largo. La disnea se observa en numerosos animales con enfermedad respiratoria superior obstructiva. Y no debemos esperar, pues, a que los animalitos lleguen a esa crisis de disnea y de cianosis para poder tratarla, ¿no? Siempre es necesario recomendar, ¿no?, hacer un examen clínico, por lo menos cada 3 o 4 meses, en estos animalitos. Otro aspecto, la disminución de la tolerancia al ejercicio. Cambio de voz puede ser un signo clínico precoz en perros con parálisis laringea, ¿no? El otro aspecto es la hipertermia. Los síntomas de parálisis laringea frecuentemente no son evidentes hasta que el animal se expone a una temperatura ambiente elevada. Algunos perros con parálisis laringea presentan una hiperemia importante. Náuseas. A veces se observan náuseas al principio de las enfermedades obstructivas de las vías respiratorias superiores, como la parálisis laringea y el paladar blando alargado. Síncope. El desmayo asociado con el ejercicio excesivo, la excitación o las crisis de tos se presentan en algunos perros con colapso traqueal. La historia y los signos clínicos de la eversión de los sáculos laringeos no se pueden diferenciar de los asociados con otras lesiones que causan obstrucción de las vías aéreas superiores en las razas braquicefálicas. Los signos comunes son respiración ruidosa, estridores, arcadas, intolerancia al ejercicio, cianosis y colapso. Los signos pueden incluir respiración ruidosa, disnea continua, respiración con la boca abierta, abducción de los miembros anteriores, esfuerzo inspiratorio aumentado y babeo, collares estenóticos y cianóticos y, por supuesto, vamos a entrar a un colapso. Diagnóstico. Se basa en la historia, perfil, signos clínicos, examen físico, endoscopía y radiografías de las vías aéreas. El diagnóstico presuntivo de obstrucción de las vías aéreas provocada por el síndrome braquicefálico, por ejemplo, los collares estenóticos, paladar blando elongado, eversión de los sáculos laringeos y otros, se hace sobre la base de la raza y los signos clínicos. El diagnóstico definitivo se logra por endoscopía de la faringe, la laringe y la tráquea. El examen endoscópico no se realiza hasta después de haber llevado a cabo un completo examen preanestésico. Se procederá como mínimo a efectuar las siguientes pruebas. Vamos a hacer un hemograma completo
la concentración ureica sanguínea de urea, análisis de orina, vamos a realizar un electrocardiograma y radiografías de tórax, a menos que el animal experimente un colapso agudo. El examen endoscópico se puede realizar con el paciente bajo anestesia. Una anestesia superficial para permitir la determinación de la función laringea y el grado de obstrucción. Los agentes anestésicos de elección son los barbitúricos de acción ultracorta. También podemos administrar corticoides con la premedicación para reducir la inflamación. Uno de los corticoides más utilizados es la dexametasona y con esto vamos a poder controlar también el edema después del examen. Y también es muy beneficioso en la cirugía, ¿no? Para este procedimiento. Los sáculos laringeos evertidos pueden estar ocultos por un paladar blando elongado. Y puede ser necesaria la resección o reflexión de este para poder evaluarlos. Los sáculos laringeos evertidos aparecen como protrusión de mucosa edematosa y brillante en los casos agudos y pueden ocultar a los pliegues vocales que se encuentran justo caudal a aquellos. Los sáculos laringeos evertidos en forma crónica aparecen inflamados y fibrosados y puede ser difícil diferenciarlos de los pliegues vocales. Los sáculos laringeos evertidos se producen como resultado de una obstrucción prolongada de la vía aérea superior. El tejido que se encuentra en la parte rostral de las cuerdas vocales se introduce en la glotis ventral, obstruyendo aún más la luz de las vías aéreas ya estrechadas. Los sáculos evertidos constituyen el primer estadio antes del colapso laringeo. La extracción de estos sáculos evertidos implica sujetar con forceps, aplicar una retracción suave para desviar el tejido y seccionarlos. Las suturas no están indicadas porque la hemorragia puede ser mínimo o los sáculos pueden ser torcidos antes de la sección para reducirla. Son pequeñitos. Pues más adelante vamos a ver unas imágenes. Ahí tenemos los sáculos laringeos evertidos en un bulldog francés. La mucosa que cubre los ventrículos laringeos se vierten debido a la baja presión de las vías aéreas. La glotis puede verse fácilmente tras retraer la epiglotis. Los sáculos evertidos de forma aguda son blandos, brillantes, edematosos. Vamos a ver, ahí está, tenemos los sáculos. Edematosos, brillantes.
El colapso laringeo puede clasificarse como estadios 1, 2 o 3. El estadio 1 se refiere a la eversión de los sacos laringeos. En estadios avanzados de colapso laringeo, el cartílago laringeo pierde su integridad y colapsa hacia el interior. En el colapso, en estadio 2, los procesos cuneiformes han entrado en aposición. El estadio 3 se diagnostica cuando se aplican los procesos corniculados, además de los cambios observados en los estadios 1 y 2. De esta manera, las recomendaciones del tratamiento varían según el estadio en el momento del diagnóstico. El estadio 1 puede controlarse mediante la corrección de la causa subyacente. Por ejemplo, o los orificios nasales estenoicos o paladar blando alargado. En tanto, en el estadio 2 puede requerir tratamiento como una aritenoidectomía parcial. Y el estadio 3 se trata con una traqueostomía permanente, ¿no? Entonces, esos son los 3 estadios del colapso laringeo que tenemos que tener en cuenta. El tratamiento quirúrgico aquí el tratamiento requiere la corrección quirúrgica de los orificios nasales de primera importancia, ¿no? Estos orificios nasales estenoicos, estrechos. Para esto tenemos que hacer una resección del paladar blando prolongado, resección de los sacos laringeos evertidos y posibles técnicas de abducción laringea si está presente la parálisis laringea. O sea, con estas 3 cirugías vamos a poder liberar, pues, ¿no?, este síndrome brachiocefálico y vamos a poder ventilar, pues, para que tenga, ¿no?, los perritos brachiocefálicos tengan mejor calidad de vida. La traqueotomía permanente puede estar indicada en casos graves. Todas las razas brachiocefálicas son pacientes de alto riesgo anestésico. Requieren la preoxigenación, una inducción anestésica rápida, una intubación rápida, ventilación asistida intraoperativa y la administración postoperatoria de oxígeno. En lo que se refiere a la preoxigenación, por lo menos antes de la cirugía, una media hora, por lo menos debe estar con oxígeno, ¿no?, para que el animal pueda ir oxigenándose. Esa es una recomendación importantísima que les hago. La corrección de los orificios nasales estenoicos se suele realizar en el mismo momento en que se va a recortar el paladar blando prolongado y la recesión de los sacos laringeos. Sin embargo, es una operación relativamente fácil y tiene un mayor beneficio si se realiza de forma temprana. La corrección quirúrgica requiere la resección de una porción de tejido de los orificios. La corrección del paladar blando prolongado requiere la resección, la estafilectomía, lectomía de la largura excesiva
y la sutura de la mucosa oral y nasal del borde cortado, utilizando puntos simples, continuos, con sutura absorbible, un catgut absorbible. El paladar blando normal suele solapar en 1 a 2 milímetros la epiglotis, debido a que la intubación endotraqueal distorsiona esta relación. Los puntos de referencia para una correcta longitud son los márgenes caudales de las criptas tonsilares. Estenosis de los orificios nasales. Ya que se ha establecido que la estenosis puede ser el origen de muchas afecciones, su corrección debe ser realizada rápidamente a la edad de los 3 a 4 meses de edad, como les había indicado anteriormente, aunque a veces se presentan a los 12 meses, al año, pero ya debemos estar nosotros haciendo los análisis, las evaluaciones correspondientes desde pues que han nacido los animales, desde el primer mes, desde el mes y medio que lo traen para la vacuna, ¿no? A los 3, 4 meses, ¿no? Hacerle un seguimiento. Ese es hacer un diagnóstico precoz. Y la corrección precoz también va a permitir romper el círculo cerrado. Por ejemplo, la inflamación tisular faringolaringea y la ventilación insuficiente. El tratamiento de la estenosis de los orificios nasales consiste en la resección de un fragmento epitelial y del cartílago que la sostiene. Las alas de las ventanas nasales afectadas cubren la mayor parte de las fosas nasales, lo cual estrecha el diámetro transversal y reduce el paso de aire a través de la cavidad nasal. La técnica quirúrgica, primeramente, vamos a examinar el ala de la nariz para determinar la cantidad de tejido a eliminar con el fin, pues, de obtener un flujo aéreo óptimo. Este ala de la nariz se continúa con el pliegue alar, cuando este se hace más estrecho en la parte caudal del cartílago alar. Este tejido es muy vascular y sangra con dificultad cuando se corta. Vamos a hacer la extirpación de una cuña triangular o elíptica vertical del tejido desde el ala del orificio nasal caudalmente para incluir parte del cartílago alar. La base de la cuña debe incluir 1/3 a la mitad del borde libre del orificio nasal. Para cerrar la incisión, vamos a aplicar puntos de sutura, puede ser unos 2 o 3 puntos, de acuerdo al tamaño, hasta 3 puntos, ¿no? Y después de la resección nasal, los signos de obstrucción respiratoria persisten si las enfermedades respiratorias obstructivas superiores concurrentes no se han tratado adecuadamente. Entonces, como les vuelvo a repetir, esta no es la única cirugía, sino que no va a liberar un poco, pero vamos a tener que hacer las siguientes cirugías del paladar y la eversión, ¿no? de las glándulas. Aquí tenemos un gráfico, ¿no? De un corte, acá, ¿no? En una cuña en forma de V invertida, la resección en cuña de pliegue alar de los orificios nasales, ¿no?
Cortamos a este nivel y luego hacemos la sutura y vamos a liberar. Vean la diferencia. Acá ya tenemos una abertura, ¿no? Por donde puede respirar, en tanto en el otro orificio nasal está cerrado, ¿no? Entonces la vamos a hacer en ambos lados, como ven en el gráfico. Luego de haber realizado esta cirugía de las fosas nasales, vamos a ver la cirugía del paladar blando excesivamente largo, que es otra dificultad. El borde libre del paladar blando, excesivamente largo, se extiende más allá del extremo de la epiglotis para interferir con la función laringea. Este borde puede estar en la epiglotis o se puede absorber en la glotis durante la inspiración, ¿no? Que va a obstaculizar. Lo que produce una lesión en el paladar y en la laringe y que va a conducir indudablemente a un edema inflamatorio. Y como consecuencia el animal no va a poder respirar y tampoco va a poder comer, ¿no? Deglutir, va a haber un problema ahí. Cuando se evalúa el paladar blando bajo anestesia general, previo a la cirugía, se debe inspeccionar toda la cavidad orofaringea y laringea en busca de otras anormalidades. Ojo, ojito, para tener presente, inspeccionar detalladamente toda la cavidad. Para disminuir el edema posoperatorio, en la región laringea se administra un corticosteroide de acción ultracorta por vía endovenosa. Esto se repite cada 2 a 3 veces después de la cirugía, porque después de la cirugía, indudablemente va a haber una inflamación, ¿no? Y esta inflamación va a seguir obstruyendo, ¿no? Después de la cirugía va a seguir obstruyendo. Entonces hay que bajar esa inflamación, ¿no? Con corticosteroides por vía intravenosa. Técnica quirúrgica. Con el paciente en decúbito external se coloca un espéculo bucal para mantener la boca abierta, ¿ya? Para asegurar una apropiada longitud del paladar blando, se utilizan pinzas para ubicar el extremo del mismo hacia caudal, mientras se empuja suavemente la punta de la epiglotis hacia ventral y rostral. Se realiza una incisión, una ligera incisión, en el punto donde el paladar blando se monta ligeramente sobre la punta de la epiglotis, a esa altura. Antes de la incisión, se colocan los puntos guía de tracción en los bordes laterales del paladar blando, caudal a la línea de incisión propuesta, con el fin de poder manipular, ¿no? Con estos puntos guía. Se puede colocar cualquier tipo de pinza sobre la porción del paladar blando que será eliminada, ejerciendo una suave tracción hacia adelante, ¿no? Esta retracción, junto con la tracción ejercida por los puntos laterales, ofrece una excelente visualización e inmovilización del paladar blando, para que tengamos mayor comodidad y mayor visibilidad.
Para incidir una de las mitades del paladar, se utiliza un bisturí. La mucosa orofaringea y nasofaringea del paladar blando se afrontan con puntos continuos. Puesto que el borde libre incidido de la mucosa nasofaringea tiende a retraerse dorsal. O sea, paralelamente al corte que vamos haciendo la mitad, ¿no?, del paladar, vamos también suturando, ¿ya? El afrontamiento se debe realizar con un mínimo de tensión. Cuando se alcanza a la línea media, se incide el resto del paladar, se continúa con la sutura y se ajusta el punto con el cabo corto del punto lateral del lado opuesto. Luego, se permite que el borde suturado del paladar blando regrese a su posición y se evalúa la longitud resultante. Cuando esta es adecuada, permite que la abertura nasofaringea quede cubierta durante la deglución, previniendo la regurgitación nasal. Si la longitud es aceptable, se cortan los puntos guía. Si el paladar está aún demasiado largo, los puntos de tracción se pueden utilizar para facilitar una mayor recepción. O sea, podemos cortar un poquito más, ¿no? Ahí tenemos que hacer un cálculo. Y aquí tenemos una foto, ¿no? Como con una pinza, ¿no?, la elongación del paladar blando, la presencia de los pliegues faringeos redundantes y la presencia de una tráquea hipoplásica. El paladar blando alargado se diagnostica cuando el paladar blando se extiende más de 1 a 3 milímetros más allá de la punta de la epiglotis. Este paladar redundante obstruye la glotis dorsal durante la inspiración, resultando en un aumento de la turbulencia de las vías respiratorias, ¿no? ¿Cómo obstaculiza este paladar, ¿no?, blando por su elongación? Entonces, aquí tenemos el tubo con la traqueotomía que da oxígeno y acá vamos a hacer, a la altura de la epiglotis, un corte. La mitad se va suturando. Seguimos haciendo el corte hasta terminar la sutura, pero los puntos tenemos que colocarlos siempre a los costados. Acá, ¿no? Vamos colocando puntos así, para poder elongar el paladar a ambos lados. Ahí tenemos otro gráfico, los puntos de sujeción, ¿no? Se pone un punto de sujeción en un lado, ¿no?, los puntos de sujeción, y en el otro lado, al nivel indicado de la reacción, por la extensión caudal de las cristas tonsilares, ¿no? Y otro segundo punto se ata al lado opuesto, la aguja se deja puesta ahí. Una porción del paladar blando se corta y sutura utilizando puntos absorbibles, ¿no? Con un patrón simple continuo, se acercan a la mucosa nasal y faringea, ¿ve? Y en la otra figura, ¿ve?, el resto del paladar se corta y sutura, y los puntos continuos se acaban atando al punto de sujeción del lado opuesto. ¿Mm? La tercera cirugía de este síndrome braquicefálico para poder solucionar el problema es la eversión de los ventrículos laryngeos.
La eversión de los sáculos laringeos es el primer estadio del colapso laringeo. Los tejidos evertidos se agarran con pinza y se cortan con tijeras o pinzas de biopsia. No requieren puntos, como les había indicado. El colapso laringeo se caracteriza por el colapso medial o rostral del cartílago aritinoide y pliegues ariepiglóticos. Puede estar causado por traumatismos o pérdida de la función de soporte de los cartílagos, pero suele ocurrir secundariamente a la enfermedad del síndrome brachiocefálico. Los signos pueden ser similares a los de la parálisis laringea. El tratamiento conservador, medicación y reposo, puede ayudar a algunos animales, aunque la cirugía proporciona una mejor resolución de estos signos clínicos. El sáculo laringeo es un pequeño saco que se encuentra en la pared de la laringe, craneal y lateral a los pliegues vocales. La eversión del sáculo laringeo lateral, primer estadio del colapso laringeo, ocurre con mayor frecuencia en las razas braquicefálicas, junto a otras formas de obstrucción respiratoria superior. Como les he dicho, collares estenóticos, paladar blando, elongado, tráquea hipoplástica. La eversión de los sáculos en estos perros se produce en forma secundaria, un aumento de la presión negativa generada durante una inspiración forzada o exagerada. Si el aumento del esfuerzo inspiratorio es pronunciado o se mantiene por un largo periodo, el proceso cuneiforme del cartílago aritinoides, el repliegue ariepiglótico, estadio 2 del colapso laringeo, y el proceso corniculado del cartílago aritinoides, estadio 3 del colapso laringeo, se debilitarán y desviarán hacia medial, obstruyendo más la glotis. La eversión de los sáculos laterales también se puede presentar en perros que ladran mucho o que abusan de su voz. El paso de grandes volúmenes de aire en forma rápida a través de la glotis parcialmente obstruida conduce a la inflamación y edema de la mucosa que causa una mayor obstrucción al flujo de aire aumentando los signos de dificultad respiratoria. La técnica quirúrgica. En general, la resección de los sáculos laringeos evertidos se practica inmediatamente después del examen endoscópico y junto con la resección del paladar blando y los hollares. Eso es lo que siempre se debe hacer, porque a no ser que en un diagnóstico no encontremos, ¿no? Sería raro que no encontremos sáculos evertidos, ¿no? O no encontremos paladar blando elongado, ¿no? Es casos raros, pero generalmente esto sucede, estas tres cirugías, tres problemas anatómicas en los perros braquicefálicos mayormente se presentan. Este procedimiento tiene como objetivo extirpar los sáculos laringeos evertidos, aliviando así la obstrucción. Así se realice vía oral con el perro en decúbito ventral y con la boca abierta. Primero se reseca el paladar blando para lograr una mejor visualización de los sáculos laringeos evertidos. En ese orden, ¿no? Primero estenosis, luego paladar blando y al último sáculos laringeos evertidos. En ese orden se hacen las cirugías. El sáculo evertido se toma con pinzas y se retrae rostralmente y después se secciona a lo largo de su base con tijeras. En los casos agudos, la hemorragia es mínima
y en los más crónicos es moderada. Se controla mediante una suave presión sobre el sitio de resección, ¿no?, para que coagule. El procedimiento se repite sobre el lado opuesto y el sitio de la resección cura por granulación. Acá tenemos se secciona el sáculo desde su base con tijeras largas, ¿no? Acá se está seccionando el sáculo. Tener cuidado en no reseccionar los pliegues vocales, las cuales ya sean inmediatamente caudales a los sáculos evertidos. Acá tenemos otra imagen. Tras la excisión de los sáculos, la permeabilidad de la glotis mejora sustancialmente y hay un mínimo de sangrado, ¿no? Hipoplasia traqueal. Una reducción del diámetro traqueal forma parte de los síntomas del síndrome braquicefálico, sobre todo el bulldog. Sin embargo, el tratamiento de esta hipoplasia es imposible e inútil cuando hay una hipoplasia. Ya es un problema ya genético, ¿no? Salvo el perrito tendría que estar con una intubación traqueal permanente, ¿no? Pero no es lo correcto. Colapso de laringe. Otra parte del síndrome braquicefálico. El tratamiento de esta afección asociada es difícil, ya que está frecuentemente asociada a los precedentes, fosas nasales, velo del paladar y ventrículos, lo que entorpece considerablemente la intervención quirúrgica y los riesgos de despertarse. Por otra parte, los cartílagos aritinoides están a menudo flácidos a pesar de la inflamación de sus bordes dorsales. Esta flacidez hace difícil ciertas técnicas como la lateralización. Vamos a ver los riesgos anestésicos y complicaciones. No vamos a ampliar mucho en esto, este es motivo de otro tema, otro curso, pero vamos a tocar algo. La anestesia presenta, como en estos braquicefálicos, riesgos para todos los pacientes, pero en mayor medida, ¿no?, para los braquicefálicos debido a la obstrucción de las vías respiratorias y a la menor oxigenación. En el posoperatorio, la vigilancia es rigurosa e importante debido a que se pueden presentar una serie de complicaciones. La dificultad respiratoria debido a la obstrucción de la vía aérea superior y la hipertermia debido a la mala termorregulación son los casos de mayor peligro para la vida de estos animales y la explicación del deterioro de su calidad de vida. No solamente en los braquicefálicos, también en los no braquicefálicos, pero mayor incidencia en la hipotermia, ¿no?, por anestesia. Otras complicaciones, por ejemplo, en lo referente a posanestésicas habituales que se pueden ver son la neumonía por aspiración, podemos tener un problema ahí, una disforia, una recuperación prolongada, despiertan muy lentamente, respiración estertorosa, vómitos, anemia que requiere transfusión sanguínea, hematuria o infección urinaria, edema craneal o facial, inapetencia, contracciones ventriculares prematuras y la muerte. Hay complicaciones también en este tipo de cirugías. ¿Qué cuidados especiales vamos a tener? Estas razas, debido a las características anatómicas ya mencionadas, aparte de las soluciones quirúrgicas, deben tener algunos cuidados especiales que deben mantener a lo largo de la vida del animal. Siempre hay que considerar estos cuidados. Siempre la limpieza de ojos diario con agua o soluciones limpiadoras específicas. Limpieza de pliegues de la piel con soluciones antisépticas semanalmente. Pliegue nasal, por ejemplo.
limpieza dental con cepillo muy suave y pasta baja en flúor. También otro de los cuidados especiales para estos perritos es la utilización de lágrimas artificiales, ¿no? Para que no tengan mayor problema la sequedad, por los ojos saltones que tienen, ¿no? Característica de esta raza. No es aconsejable utilizar ningún tipo de collar. Si el perro tiene problemas por vías respiratorias, evitando así una presión innecesaria en la tráquea, así es mejor debemos usar un arnés, ¿no? Para tener cuidado con estos animales. De especial importancia serán los siguientes cuidados: no pasear y menos hacer ejercicios en momentos en los que tengamos una sensación térmica marcada, altas temperaturas en verano. Ojito, en verano y en problemas así de termorregulación, ¿no? Hay que evitar el ejercicio en estos perritos. Recordar que no son animales de alto rendimiento, por lo que no se recomienda hacer ejercicio en exceso. Vamos a ver acá la situación actual de estos braquicefálicos, el estado actual de las razas braquicefálicas, para poder valorar la amplitud real del problema, y para ello tomamos como ejemplo una estadística extraída del American Kennel Club, que muestra la evolución durante los últimos 10 años del ranking de razas en Estados Unidos a partir del estudio de los registros de más de 150 razas. Aquí tenemos, por ejemplo, en el sexto, ¿no?, lugar, el Bulldog, que es muy apreciado, los Boxers, tenemos también los Shih el Boston Terrier, el French Bulldog, los Pug. Si nos fijamos en estos datos recogidos, 3 razas braquicefálicas se encuentran entre las 25 razas más comunes de Estados Unidos, ¿no? El Bulldog, el Boston Terrier, el Shih Tzu, el Boxer y el Bulldog inglés. Además, no solo son razas muy extendidas, sino que en los últimos 10 años han ido escalando puestos de manera sorprendente hasta convertirse en una de las razas preferidas para los hogares estadounidenses. O sea, tenemos mayor, pues, mm, probabilidad, ¿no?, en las clínicas de que tengamos, ¿no?, para tratamiento este tipo de razas braquicefálicas. El bienestar animal es un concepto ambiguo, difícil de definir y valorar con exactitud desde el punto de vista científico, pues deriva de una preocupación ética de origen social. Hay definiciones muy diversas sobre este concepto y entre ellas encontramos: el bienestar implica que las necesidades fisiológicas más básicas estén cubiertas y que la producción sea adecuada. El bienestar implica que el animal se haya criado en unas condiciones de vida que le permitan no solo desarrollarse correctamente, sino tener el mínimo de sensaciones negativas. El bienestar implica que se deje en total libertad para expresarse la naturaleza propia de cada especie. Entonces, yo recomiendo bastante el bienestar y evitar el estrés. Una definición que podríamos aceptar sería que el bienestar animal es el estado en el que se encuentra en armonía con el medio, que tiene salud física y mental y cubierta sus necesidades específicas. Y esto no solamente para los braquicefálicos, sino también para todas las mascotas, ¿no?, los perros y los gatos. Las 5 libertades son 5 componentes que deben cumplirse para asegurar el bienestar animal: libres de hambre, sed y malnutrición, libres de incomodidad, malestar ni disconfort térmico, libres de expresar su comportamiento normal, proporcionando al animal suficiente espacio y compañía de individuos de su especie, estar libres de miedo y angustia, asegurando las condiciones que eviten el sufrimiento mental, y estar libres de dolor, heridas y enfermedades. Pero también hay un lado opuesto. Encontramos el concepto del estrés. Esta es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos graves. Se sufre biológicamente cuando se tiene o se acepta tener un dolor físico, cuando se padecen enfermedades que conllevan dolor y cuando se sienten sensaciones emocionales desagradables. Dawkins define el sufrimiento en animales como soportar una experiencia cualquiera dentro de un rango amplio de estos objetivos desagradables, con 2 características: que sean molestos o no placenteros y que sean severos o extremos. Bueno,
Eso es todo, señores participantes. Muchas gracias por su participación. Bueno, si hubiera alguna inquietud. Yo les agradezco su participación. No nos hemos extendido un poquito, pero valió la pena poder compartir con ustedes este curso. Muchas gracias y hasta la próxima.